voy a compartir al equipo de InfectoWeb para que puedan ustedes tener acceso a esta información. Vamos entonces a seguir pasando las diapositivas, ahí después tú vas ahí informándole. Como le dije, la idea cuál era hoy, tratar de compartir la experiencia que nosotros tenemos y todos esos mitos que se vean en la consulta externa digamos, de las infecciones urinarias. Voy a ir tratando de ir lo más lento posible, que queden los conceptos muy claros y después, si del caso, hacemos otra revisión sobre algunos temas puntuales de infección urinaria. ¿Qué es importante? ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Que cada vez están remitiendo la atención primaria muchos pacientes a la consulta externa de infectología con bacteriurias asintomáticas, muchos, digamos, pacientes programados para cirugías urológicas que le frenan las cirugías y pasan meses y meses. Y hombre, por eso una de las cosas que quisimos hacer con InfectoWeb fue hacer este tipo de revisión y pues me alegra mucho que hay más de 100 personas conectadas a las 7 de la noche. Ahí están mis redes sociales, los que requieran información o nos contactan vía InfectoWeb o ahí está en las redes sociales, en X, arroba @catiminfecto o mi correo electrónico personal me puede escribir con mucho gusto. No tengo, no, como siempre hemos dicho, conflicto de interés ninguno en este caso. Lo primero es clarificar el tema de el conteo, las unidades formadoras de colonia cuando las reportan urocultivo. Vamos digamos, a discutir los puntos prácticos. Muchas veces llega el paciente con fiebre, malestar, tiene una clásica pielonefritis. Y el laboratorio descartó la pielonefritis porque le salió 10 a la 3, por decirle un ejemplo. Hay que tener claridad que los conteos van a depender del sitio de la infección y del contexto clínico. Por ejemplo, 10 a la 2 es lo mínimo conteo por no hablar de una cistitis. Por ejemplo, 10 a la 2 estamos hablando de, digamos, 100 bacterias, 100 unidades formadoras de colonia. Si hay un contexto clínico de cistitis, es una cistitis. Yo no tengo que tener 10 a la 5. 10 a la 3 puede ser un caso de pilonefritis, un contexto clínico de pielonefritis, y 10 a la 5 es la infección urinaria clásica que conocemos, por ejemplo, los pacientes que tienen infección urinaria con sondas o las pielonefritis estas complicadas, o incluso por definición, para uno hablar de bacteriuria asintomática, por lo menos tener un conteo de 10 a la 5 sería el contexto clínico de cada cosa. Entonces, es importante esto para clarificar cuando estén hablando ustedes o llamen al laboratorio a preguntar. Pregunten siempre cuál es el conteo, el urocultivo, qué es lo que están reportando los colegas. Hay una nueva clasificación que hizo EXA, me parece algo conveniente comentarlo porque todavía veo que algunos colocan infección urinaria complicada por temas metabólicos, pues ya eso está, digamos, se ha discutido mucho en las sociedades científicas. La sociedad americana, digamos que es un referente para nuestro continente, sacó una nueva guía. Esa fue publicada recientemente, digamos, el año pasado, y ahora estamos hablando, como lo ven en la diapositiva, llamamos la nueva clasificación. Entonces, infección no complicada es cualquier infección, digamos, que llega a la vejiga, tanto en hombres o mujeres, cistitis, por ejemplo. E infección complicada es aquella infección que pasa a la vejiga, cualquier pielonefritis complicada, cualquier infección urinaria con bacterias complicada, cualquier infección asociada a catéteris complicada. Las prostatitis específicamente no las trataron, digamos, en este capítulo, ya es otra cuenta. Porque antes siempre diabetes y era complicado, tenía trastornos metabólicos, era complicado. Entonces, ya básicamente ubiquemos complicado o no complicado de acuerdo, digamos, al nivel de afectación en la vía urinaria. Ya la parte, digamos, como tal, que si es diabético, que sí, porque de entrada si era cistitis y era diabético, sería muy complicado. Entonces, para tener en cuenta esos datos. No cabe duda que si tengo un factor metabólico, tengo un riesgo. Eso me habla más de recurrencias, más digamos, de resistencia, porque tengo factores inherentes a ese tema. ¿Qué nos preocupa a nosotros que trabajamos en el área de enfermedad infecciosa? Que los médicos se casaron con la quinolones. Todo es cíproco. Y aquí vemos, aquí con estas creadas con IA, como básicamente es un chip que le introducieron a los médicos y llega un paciente con cualquier cosa y sale con su recetica de cipro. Y llega uno a pedir le va el paciente a pedir aguinaldo al médico, tenga su forculita de cipro por si hay. Entonces, se casaron con la ciprofloxacina y todavía hay muchos que no han reaccionado. Y a veces, como le digo yo a los estudiantes, les pongo una caja de cerveza y una de cipro y se llevan la de cipro y me dejan la cerveza. Bueno, a mí mejor. Entonces,
hay que tratar de quitarnos ese chip de que las quinolonas son un antibiótico todavía de primera línea o un antibiótico empírico. Yo para formular quinolona tengo que tener un antibiograma para saber que sea sensible, por lo menos en la vía urinaria, saber que es sensible, porque si no estamos con unas altas tasas de resistencia. Le voy a mostrar datos acá de la comunidad de Santa Marta, pero como le digo, si revisamos cualquier ciudad de Colombia, estamos en las mismas. Entonces, lo importante es tener ese contexto de que cuando usted va a formular quinolona, tenga la clara de que hay una alta resistencia. No, y les voy a mostrar cuándo se puede formular, porque no siempre, no es usarla, hay que usarla, pero racionalmente. Entonces, eso es lo que, los datos que vamos a mostrar. Y como siempre hemos dicho, si seguimos así, si unos sigamos sin un control, un uso racional de antibióticos, y vuelve el hecho del, aquí le digo a los estudiantes míos que el Walking Dead va a salir de Santa Marta o Barranquilla o Cartagena, como sigamos con este uso irracional de antibióticos, formando unas bacterias asesinas que van a acabar con todo el mundo y esta cantidad de uso de antibióticos. Entonces, la idea es tratarlo más práctico. Hoy les voy a mostrar unos datos aquí de una de la institución donde yo laboro, eh, pero datos de la comunidad. Ojo, esos son datos de la comunidad, que eran urocultivos de pacientes que llegaban a la clínica, que no habían tocado un hospital. Y miren, interesante, esto es 2024, pero los datos 2025 están peores. Entonces vamos a mostrar datos. Miren la resistencia de la ciprofloxacina de la comunidad. Ojo, 44%. Caricello, ¿cómo carajo yo voy a formularle ciprofloxacina a una persona sin tener urocultivo a la mano? Pero miren detalles, por ejemplo, antibióticos que ya sabemos que tienen alta resistencia, el trimetropin, las resistencias son altas, el trimetropin uno lo usa, ahora ha ganado un impulso el trimetropin, las sulfas, en el tema de infecciones de piel y tejidos blandos, en el tema, por ejemplo, la parte de osteomelitis, en otros casos, entonces saber usar las cosas. De todas maneras, ahorita les voy a mostrar porque no, a veces podemos usar estos antibióticos que todavía tienen resistencia y los podemos reciclar, sobre todo que la ventaja de la sulfa es que no nos hacen tanto daño ecológico, tanto daño digamos, en el tema de resistencia. Entonces, claves, quítense ese chip de la ciprofloxacina, quítense ese chip de la quinolona, sobre todo en vía urinaria, tengamos mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y cómo yo puedo predecir desde mi, estoy en un consultorio, doctor, no tengo sino caja de cipro y levofloxacina, y cómo yo puedo decir que este paciente podría yo usar una quinolona? Si nosotros vamos a modelos de regresión, modelos, este es un trabajo interesante de una publicación americana, donde la pregunta de, señor, ¿usted ha usado quinolonas en los últimos meses, años, semanas, días? Miren el tema interesante. Si la persona usó quinolonas en el último año, la resistencia todavía, antes nosotros decíamos quinolonas en los últimos 90 días y había resistencia. Miren, dice 20, el OR 23.35 veces ese resistente, pero si lo usaba en los últimos 3 a 12 meses, es 13 puntos. O sea, yo le tendría que preguntar, señor, ¿usted en el último año no ha usado este antibiótico? Si tal vez te dice que no lo ha usado, probablemente, si no tengo otra opción, podría uno decir, bueno, este paciente podría ser, digamos, que tenga una E. coli, todavía esas sensibles a quinolonas que algunas veces no salen. Entonces, son como modelos que nos permiten mirar atrás, a ver qué pregunta le debo yo hacer a un paciente para determinar si, además, claro, este es uno de los tantos, si está hospitalizado, si tiene sondas, pero digamos, en general, miren que hasta un año después de usar antibióticos, todavía tenemos un daño, digamos, en el tema de la resistencia. Este yo creo que es la consulta que es lo más cansón que llega al paciente y les pasa creo que a todos ustedes. Ya yo no, ya yo le estoy que le mando una cartica a los colegas que mandan estas valoraciones. Motivo de consulta, tengo una bacteria en los riñones. El médico me dijo que viniera a urgencia por una bacteria muy fuerte en la orina. Y señora, ¿qué tiene usted? No, 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 nada. O no, que me huele mal la orina. Creo que esa es la consulta y de pronto algunos me están escuchando, me está zumbando el oído, porque esto es el pan de cada día y todavía muchos siguen en lo mismo. Entonces, vamos a mirar datos importantes. Lo primero es, explíquele a la gente que hay un fenómeno que se llama bacteriuria sintomática. Y yo les pongo este dibujito que alguna vez lo encontré en una de las páginas que sigo ahí en X, de un colega infectólogo. Y yo le digo, siempre estaré contigo. La E. coli no te va a abandonar. La E. coli, la Klebsiella, el Proteus. Eso ya, yo le digo a la señora si se llama
Victoria Pérez, lo digo, se llama Coli Pérez, esa es su prima, esa es su amiguita. Cuídela, porque la bacteriuria es un epifenómeno que va acompañándonos tanto a hombres o a mujeres, pero más las mujeres más tempranamente, y en los hombres el tema de la próstata va acompañándonos con el tema del envejecimiento. Y vemos como los datos de prevalencia, por ejemplo, miren, mujeres ancianas mayores de 70 años, entre hasta el 16 o 20% tienen bacterias sintomáticas sin tener ningún tipo de síntoma y en hombres hasta el 19%, y si usan cateterismo intermitente más, y si usan cateterismo, están con, digamos, cateterización constante, pues mucho más van a tener. El solo hecho de tener un catéter ya están premiados. Entonces, es importante tener esta información y saber explicarse a las personas, porque las personas van a la consulta nuestra es con una idea en mente que alguien le dijo, eso hay que aniquilarlo porque eso te va a matar en unos días. Y listo, entonces, eso es lo primero, es la bacteria es un epifenómeno del envejecimiento del ser humano, llámese hombre o llámese mujer. Algunas tienen más, algunas tienen menos. Importante esta slide para que manejen los datos y cómo explicar a la gente y que salga tranquila. Porque por lo general la gente antes de llegar a la consulta de nosotros lleva 3 meses sin dormir viendo cómo hace o para defenderse que no le mate esta bacteria. Entonces, clave que explicarle con datos y cifras muy reales. Otro elemento clave, todo llega un viejito a una urgencia, enseguida llega con su trastorno de la esfera mental o llega con cuadro demencial que es crónico, que hizo alguna agudización y enseguida le van pidiendo un urocultivo. El señor no tiene síntomas urinarios, no le sale una bacteria. Enseguida, no, es que es la bacteria, mi señora. Y le pone los antibióticos y a veces se mejora es por el reposo, la hidratación, que le dieron comidito, que lo estaban cuidando, pero son bacterias sintomáticas y son cosas que hay una serie de publicaciones en una de las revistas que me llama mucho la atención y que ellos ponen eso, cosas que hacemos en medicina sin razón de ser. Pedir un urocultivo a una persona con un delirio sin ningún dato de infección. Siempre le va a salir una bacteria, viejito de 80, 90 años que se respete, que va a la clínica, tiene su bacteria. Entonces, siempre le va a salir una bacteria y enseguida vamos a explicar, haciéndola, qué es eso. Entonces, es lo importante. Hay una publicación interesante que está en llama, y yo creo que es un dato que se lo muestro mucho a los residentes, es, bueno, en esta publicación entraron más de 5.000 personas con trastorno digamos, el estado mental y clasificaron 2.200 con demencia y 2.800 sin demencia y miraron que aquellos que tenían cuadros demenciales agudizados, que no tenían leucocitosis, que no tenían dolor abdominal, que la presión estaba bien, que no tenían SIR, menos del 1% realmente tenían bacteremia asociada a la bacteriuria o la posibilidad de una bacteria. Entonces, realmente la pregunta es, creo que, y les va a pasar que creo que más del 70% de los pacientes que ustedes o que han visto en clínicas que ingresan y que les probablemente no tienen ninguna infección urinaria y a veces me dicen, doctor, pero mejoró, sí, mejoró por el reposo, mejoró porque lo hidrataron, mejoró por otras cosas, porque no estaba comiendo, mil situaciones. Entonces, es importante aclarar esa parte. Ahora, cuando yo digo, hombre, sí, un viejito con alteración del estado mental, que tenga leucocitosis, que tenga dolor abdominal, que tenga dolor, algo que me oriente de que hay un proceso infeccioso activo. Tiene que haber algo. O sea, solamente un inocultivo, yo no puedo decir que tiene el paciente una infección. Y siempre les coloco esto, hombre, las bacterias son nuestras amigas. Hay muchos trabajos de mujeres jóvenes, porque nos llega a la consulta estas chicas que piensan que fue el novio, el marido, que les pegó una infección y enseguida incendiarlas de antibióticos. Y ya hay muchas publicaciones al respecto que muestran que incluso las mujeres jóvenes con bacterias sintomáticas, si usted las trata, hacen más pielonefritis. La bacteria sintomática es un factor protector. Eso ha sido demostrado en muchos estudios. Entonces, no las trata, hay que explicarlo. Yo les muestro esta gráfica. Esta es una de las publicaciones, digamos, insignias. Ya tiene más de 10 años, pero es de las publicaciones insignias donde demostraron que el tratar la bacteria sintomática en mujeres es un factor de riesgo para hacer pielonefritis. Entonces, es lo primero, muestren esa información a la gente. Otro hombre, una cosa que nos pasa en el día a día es que llegan esos pobres señores con esos cálculos y los colegas de urología, no, yo no lo puedo operar hasta que no le maten la bacteria. No, señor, no lo puedo operar. Y sáqueme la receta, le han dado 10 15 porque le dan un antibiótico y le dicen, tómeselo y espere y se toma el cultivo.
pero como la cirugía se retrasó, el señor se toma el cultivo y vuelve y le sale la bacteria. Entonces, lo que hay que tener claro es que todo cálculo, o la gran mayoría de los cálculos, parten de un núcleo bacteriano. Si nosotros estudiamos los cálculos, por ejemplo, los cálculos de Struvita, 48% tienen bacterias. Los cálculos oxalato-calcio, 32%. Los que tienen oxalato y fosfato. Los que tienen oxalato de calcio, hasta el 8% tienen bacterias. Y hay un estudio de los años 60, donde aquí está la referencia. Muchas gracias que esto me lo consiguió uno de los residentes, estos piratas que tenemos por aquí. Esta publicación es interesante, ¿por qué? Porque tomaban los cálculos, digamos, los sacaban, los metían digamos, aquí, por ejemplo, en yodo, por horas, y los volvían a cultivar y volvía a salir la bacteria. ¿Qué quiere decir? Cuando hay un cálculo es muy difícil esterilizar la vía urinaria. Incluso acá, en el mismo modelo, sacaban los cálculos que estaban con Proteus, que estaban con E. coli, con Pseudomonas, los metían en antibióticos, volvían a cultivarlos después y seguía saliendo la bacteria. Simplemente cuando yo voy a operar a un paciente que tiene una bacteriuria sintomática recurrente y que tiene cálculo, lo que tengo que colocar es un antibiótico, digamos en las 24, 48 horas antes o incluso en la mañana antes de la cirugía. Todo depende mucho del grado de la carga bacteriana. Nosotros determinamos si tiene mucha hidronefrosis, etcétera. La mañana antes, como se hace para una cirugía común y corriente de piel, un antibiótico para disminuir la carga bacteriana para que el colega pueda intervenir, pero no espere esterilizar la vía urinaria, no espere. Es muy complejo esterilizar una vía urinaria en una persona que tiene cálculo. Entonces, habitualmente lo que hacemos es eso, la noche antes de la cirugía, dependiendo, vuelvo y les digo, de la carga bacteriana, uno dice, bueno, vamos a ponerte desde la noche antes, o la misma si es paciente que no tiene hidronefrosis, paciente o una cosa leve, digamos una hidronefrosis leve, probablemente con el antibiótico que ponen ahí en las, digamos, 30, 60 minutos antes del procedimiento, con eso es suficiente. Ya es diferente un paciente que tiene una pione, que digamos que está dilatado, que tiene hidronefrosis grande, hay una carga bacteriana antes, uno diría, bueno, este paciente me gustaría iniciar el antibiótico por lo menos 24 o 48 horas antes. Ya ese es otro contexto interesante para que lo tengan en cuenta. Pero sí, hablen con sus amigos urólogos y díganle, mire este estudio de los años 70, 60, donde realmente darle antibiótico mientras esté el cálculo, ahí está el señor Proti, el señor E. coli, van a estar todos los amigos ahí metidos. Cambia es el tema de las mujeres embarazadas. No cabe duda que en las embarazadas hay que tratarlos. Técnicamente hay muchos estudios donde se demuestra que las bacteriurias asintomáticas en mujeres embarazadas, el tratarlas disminuye el riesgo de que hagan pielos, disminuye el riesgo de Solo le bajo peso, faltaba disminuye el soltar. riesgo digamos, disminuye el riesgo de parto pretérmino. ¿Listo? ¿Me confirma cómo están de sonido? De sonido, Silvia. Sonido y Viendo, están viendo las ya, slides. Perfecto. Ok. sí. Estamos perfecto, perfecto. Entonces, en la mujer embarazada, a la fecha, los datos que tenemos, pues sí, hay que tratarla y el objetivo es disminuir el riesgo de parto pretérmino, disminuir el riesgo de bajo peso al nacer y disminuir el riesgo porque en las mujeres embarazadas que hacen bacteria sintomática tienen un 20% de hacer pielonefritis. Entonces, esa es la idea y cambian las embarazadas. Yo les traigo este slide, creo que resume en gran parte cuándo o cuáles son las recomendaciones de bacterias sintomáticas. Y esto lo traigo del consenso que sacó reciente, estuvimos revisándolo con los residentes de la Sociedad Europea de Urología, que me parece que condensa muy bien la información. Y observen, dicen ahí en una fuerte recomendación, dicen, no screening, o sea, no la tamice, ni trate. ¿Cuáles condiciones? Mujeres sin factores de riesgo, pacientes con diabetes, pacientes, mujeres posmenopáusicas, ancianitos, disfunciones de la vía urinaria, trasplantados. Miren este detalle. Cirugías para artroplastia, o sea, pacientes que van por un reemplazo de una cadera, un reemplazo de una rodilla, que ahí lo dejan 10, 15 días con antibióticos esperando que le aniquilen la bacteria. Todos los estudios en cirugía de rodilla, cirugía de cadera, prótesis han demostrado que incluso cuando las hacían sin profilaxis dirigida para esa bacteria, todas las infecciones que se producían eran por bacterias diferentes a las que aislaron en la vía urinaria. Entonces, no tiene ninguna indicación. Si un paciente tiene una bacteria sintomática, se puede operar al día siguiente. Simplemente le coloca la profilaxis que usted coloca normalmente en su clínica para el manejo, digamos, de ese tipo de cirugía.
Mire lo que dice ahí, lo dice digamos, evidencia débil. Dice, no screen o tratar bacteria sintomática en pacientes previo a cirugía cardiovascular. Y hay varios estudios colombianos, un estudio de la doctora Patricia, creo que la doctora Sandra Valderrama, ubicaron, digamos, demostraron también que pues no se aumentaba el riesgo de complicaciones, eh, digamos, en los pacientes que iban para cirugía cardiovascular, tratar o no tratar, digamos, la bacteria sintomática. Realmente no tiene sentido en este momento con no tener. ¿Cuándo sí? Ya lo dijimos, en la embarazo hay que darle. ¿Cuándo sí? Personas que tienen bacteriuria sintomática y van para un procedimiento urológico que implique, digamos, el riesgo de que haya una lesión en la mucosa y ahí sí hay que dar. Y eso se ha demostrado que, digamos, este tipo de procedimientos que invaden la vía urinaria con riesgo de lesión de la vía urinaria tienen un 60% de bacteremia y 10% de que hagan evolucionen a sepsis o complicaciones más. Entonces yo creo que queda clara la evidencia que tenemos actual de cuándo tratar y cuándo no tratar. Ahora se está hablando mucho del tema de las mujeres embarazadas porque ha salido información, ciertos datos que por eso vamos a ir mostrando en el tiempo. Pero digamos, hasta ahora, esto es lo que está la evidencia que tenemos. Pero miren, muchas veces me llaman los urólogos, no, es que no le puedo hacer la cistoscopia porque el doctor, mire, tiene una bacteria, me preocupa. Ya hay publicaciones, cistoscopia estamos hablando, un estudio invasivo a la vía urinaria donde muchas veces, si, digamos, no hay tanta riesgo de abrasión, de lesión de la mucosa, y pues uno pensaría, porque sería entonces el concepto, si me hacen una endoscopia digestiva, tengo que tomar profilaxis, ¿cierto? Sería lo mismo. O si me hacen digamos, una colonoscopia, tendría que hacer profilaxis, lo mismo. Si yo tengo una cistoscopia y entro a una vía urinaria con seguridad, con todo, técnicamente no requeriría antibióticos. Ya hay mucha evidencia al respecto, por ejemplo, esta última publicación es muy reciente, acaba de salir 2025. Ellos ya dicen pues que definitivamente en cistoscopia no tendría mucha indicación dar profilaxis. Hablando de pronto con colegas urólogos, personas que trabajan, que son endoscopistas, me dicen, mira, realmente donde yo consideraría profilaxis serían cistoscopias donde podría haber neoplasias, que sangran mucho, que tienen, digamos, ese contexto, ahí sí me dicen ellos que sí le ven el valor. Entonces, dependiendo del caso, pues podría incluso ustedes mirar de no necesitar esto. Ahora, siempre nos llega la consulta, doctor, es que me arde para orinar. Llega la viejita, el viejito, es que me arde por orinar y me sale la bacteria y vuelve y me dan antibiótico y vuelve y sale la bacteria. Tienen una pelea interna con la bacteria. Yo estoy que a veces no sé si mandarlos al psicólogo o al urólogo, pero recordar que la disuria no es solo una infección, no es solo indica infección. Hay muchas causas de disuria, incluso hay causas que se han visto en esta publicación de AFP de causas no inflamatorias. Por ejemplo, una estrechez uretral. Ahí me llegó una señora hace unos meses con una disuria. Nadie la había revisado. Y de una carúnculo uretral. Tenía una pequeña formación nodular, una salida de la uretra que no dejaba salir orina y tenía que hacer fuerza y eso le ardía bastante. Nadie la había revisado. Todo el mundo era dándole amicacina, gentamicina y cosas así. Y muchas personas que hemos visto ancianas, el dolor, la disuria, tenían estrecheces uretrales, mil situaciones que realmente no las estaban interviniendo. Entonces, muchas causas no inflamatorias. Y lo otro es que esto es una tubería. Hay muchas cosas que pueden pasar en el trayecto de la vejiga hasta la salida de la uretra y que pueden causar dolor, espasmos. Hay personas que tienen trastornos espasmódicos, trastornos funcionales que no meramente se van a resolver dando con un antibiótico. Entonces, el hecho es interrogue. Muchas veces, como yo la enfoco, yo le pregunto al paciente, mire, la disuria suya es proximal, o sea, cuando comienza la micción, o distal al final de la micción, o realmente es todo. Entonces, muchas personas dicen, es que al comenzar la micción, entonces uno dice, bueno, está haciendo, abriéndolo, digamos, el sistema, porque tenemos estrechez y eso le genera dolor. Y muchas veces cuando hacemos cistoscopia nos reportan ellos que hay estrechez, que hay espasmos, que hay mil situaciones de pronto que nadie ha preguntado. Entonces, pregunte bien si la disuria es al comienzo, si es en la mitad de la micción, si es al final de la micción, qué características tiene, si tiene dolor pélvico, mil situaciones porque a veces no es solo dar antibióticos. Les voy a mostrar un caso clínico reciente que hemos tenido.
que me llamó la atención y estuvimos discutiéndolo. Esta es una chica de 22 años con una pielonefritis, estaba con leucocitosis, tiene neutrofilia, una PCR alta, la ecografía no tenía alteraciones, tenía antecedentes de cistitis a los 17 años de edad, que al parecer relacionada con inicio de vida sexual. El especialista en la institución que la ve le inicia cefazolina 1 gramo cada 6. La paciente evoluciona muy bien. Yo llego incluso a ver la paciente y me dice, doctor, ya yo quiero que me dé alta. A mí me llaman porque a las 72 horas reportan el urocultivo, pero ojo, va bien la paciente y tiene este informe. Tiene una E. coli, ojo, va clínicamente bien, está recibiendo cefazolina, pero es resistente. O sea, tiene una E. coli ble. Una E. coli ble que es una Escherichia coli con resistencia a las cefalosporinas digamos, de segunda, tercera, todas las cefalosporinas, todos los betalactámicos, con algunas excepciones, que pues en general usamos antibióticos no betalactámicos, si son sensibles, quinolonas o sulfas o aminoglucósidos, etcétera. Entonces, miren, particularmente sale cefazolina resistente, pero la paciente viene bien. Y como siempre yo le digo a los estudiantes, una de las cosas que siempre nos enseñan los profesores es que nosotros tratamos pacientes, nosotros no tratamos cultivos. Entonces, lo primero es hable con su paciente. Si clínicamente está bien, hay que explicarle por qué está mejorando. ¿Y por qué está mejorando? Es por la excreción urinaria del antibiótico. Es que si ustedes observan, la cefazolina, o como muchos otros antibióticos, la micacina, por eso daña el riñón, secreta 94%, 98% de la vía urinaria. La cefazolina, así como usted la coloca, se va para la vía urinaria 90, 96%. Entonces, por eso, eso explica el por qué usted mejora a pesar de que, digamos, diga resistencia, porque a veces está entrando tal cantidad, tal concentración del antibiótico que logra controlar el foco. Entonces, ahí es donde usted viene. ¿Yo para qué voy a cambiar el antibiótico si el paciente viene bien? Y nos ha pasado varias veces, señora, no se puede ir porque mire, llegó el cultivo al día 5 y no, que le salió resistente, hay que ponerle 10 días de ertapenem. Hombre, si el paciente viene bien, usted trata es paciente, no trata cultivo. Entonces, lo primero es entender la excreción de los antibióticos, entender la farmacocinética del antibiótico para poder tener claridad de qué es lo que estamos haciendo. Miren, por ejemplo, los orales. Dice a veces, doctor, pero el antibiótico oral es malo, yo prefiero que me ponga un endovenoso. Mire el trimetropin. El trimetropin tiene una biodisponibilidad prácticamente. Da lo mismo poner trimetropin y oral. El trimetropin cuando es sensible es exquisito antibiótico porque la disponibilidad es del 90 al 100% casi del TMP. O sea, si yo tengo sensible trimetropin, oiga, aproveche y dele trimetropin, sobre todo porque el trimetropin no le va a generar tanta daño como ya ahorita está tan de moda el tema de resistencia al daño colateral. O sea, el trimetropin para nosotros es una gran ventaja porque realmente el daño colateral de las sulfas es poco. Es decir, no te va a seleccionar tanta resistencia. Pero mire, por ejemplo, la excreción urinaria de ampicilina. Usted se toma una ampicilina y la orina le huele a ampicilina, 70-90%, y así sucesivamente. Pero hay otros antibióticos, nadie le va a dar una moxifloxacino a una infección urinaria. Ya sabemos que la moxifloxacino, la excreción urinaria es muy baja, y eso usted usa una quinonor, usa Prolevo, etcétera, etcétera. Cada antibiótico tiene sus particularidades. Entonces, es clave entender ese concepto. Ahora, mostremos datos, porque a veces me dicen, bueno, y entonces usted me está diciendo que yo doy un antibiótico que es resistente y me voy a mejorar. Muéstreme los datos clínicos. Hay estudios, muchos estudios publicados, y les voy a mostrar los que son como, digamos, estudios insignias. Y este es el que está en la parte superior de la diapositiva. Miren cómo el uso empírico de trimetropin sulfamethoxazol en mujeres con infección no complicada, digamos cistitis, infecciones bajas, en alta prevalencia de resistencia. O sea, estoy dándole trimetropin a una persona que tenía una cepa resistente. Y miren en donde está señalada la carita feliz, 70% de cura microbiológica y cura clínica. Es decir, ¿por qué mejoran? Uno, porque de pronto no necesitaba antibióticos. Dos, por la excreción urinaria. O sea, muchas veces me dirán, a mí me llegan pacientes con cistitis, a veces resistentes, y yo les formulo trimetropin. Realmente es lo que vemos en la parte práctica, porque la excreción es tan alta que logramos incluso controlar este tipo de infecciones y lo vemos en los estudios, 70% de cura clínica y microbiológica. Ahora, vamos a otro estudio.
Por ejemplo, miren en la parte inferior, aquí daban nitrofurantoína, 100 miligramos cada 6 horas. Y miren la carita feliz, donde dice que cura bacteriológica y cura microbiológica. Van a estar, dice la parte placebo, o sea, cistitis, que comparaban placebo con nitrofurantoína, se mejoraba el 50% con placebo. Muchas veces las cistitis se curan solas. Muchas veces las cistitis se curan con reposo. Tome líquidos, tomes un analgésico. Muchas veces ni siquiera requieren antibióticos. Entonces también tener en cuenta, ahí les muestro, con placebo, mejoría con placebo 60%. Microbiológica y clínica para que lo tengamos presente. Pero a veces me preguntan, doctor, ¿y cómo así que placebo? Miren acá, por ejemplo, un estudio que comparó fosfomicina con ibuprofeno y dar ibuprofeno igual 70% de mejoría sin antibióticos en una infección, digamos, no complicada. Entonces, a veces hay pacientes que no hay que darle antibióticos. Hay pacientes que simplemente con un desinflamatorio se quitan, se curan. Hay pacientes que con una acetaminofén se mejoran y reposo y tome líquidos. Hay pacientes que vienen con una multiresistente y usted le da un poquito de trimetoprim que es resistente y se mejora. Entonces, realmente es el análisis lo que estoy llevando a ver que esto es más allá de ver un antigrama y más allá de qué es lo que estamos nosotros tratando. Ahora les pongo más datos. Mire, por ejemplo, datos, ya hablamos de infección, digamos, no complicada, pero aquí les voy a poner pielonefritis, porque dice, doctor, pero eso no es en cistitis, listo. En pielonefritis, aquí un estudio, por ejemplo, con cipro. Mire, cipro resistente en la parte superior y vemos como cura clínica y microbiológica del 70%. ¿Qué quiere decir? Que la quinolona entró y logró aniquilar, a pesar de que había resistencia. Mire, por ejemplo, en el artículo de la parte inferior de esta publicación coreana, donde dieron cefuroxime a E. coli resistentes y la cura microbiológica y clínica fue el 90%. Eso es lo que nosotros llamamos terapias discordantes y la explicación es simple, es la cistitis que muchas se curan solas, muchas se curan, pueden regular con AINES, pero en pielonefritis no, ahí vemos el detalle de la excreción urinaria de los antibióticos como los betalactámicos, las quinolonas, incluso el trimetoprim. Por eso a veces me dicen, no es que el trimetoprim está muerto en la virina, no señores. El trimetoprim tiene una utilidad y lo podemos ir usando sin problema. Y hay una publicación reciente del doctor Jorge Cortés, allá de Bogotá, compañero de la CIN, de ellos publicaron la experiencia con cefuroxima en terapias que llamaban inapropiadas, o sea, discordantes, pacientes que tenían E. coli resistente, y realmente hicieron un muy buen trabajo, una corte de 747 pacientes, digamos 100 con resistente y 645 sin resistente. Y porque la pregunta del millón me dice el paciente, doctor, ¿y será de pronto que me toca volver otra vez a la clínica? Me toca demandarlo porque estoy dando salida con un antibiótico que es resistente y lo que demostraron es que no se aumenta la readmisión hospitalaria, no se aumenta, no hay riesgo, no se aumenta, o sea, no hay mayor riesgo de que ese paciente tenga que reingresar comparado con terapia apropiada. Entonces, miren lo interesante que estamos viendo cómo más allá de lo que de pronto nos habían enseñado nosotros, cómo viene cambiando esto. Y son relativamente, esta es una publicación muy reciente, el 2024, una corte que tienen ellos allá en la ciudad de Bogotá. Entonces, para que lo tenga, esto es de la Clínica Reina Sofía. Entonces, interesante. Todas las publicaciones que ustedes quieran, con mucho gusto, yo se las puedo hacer pasar. Otro de los elementos que me llaman los urólogos mucho es que hay doctores que no me están reportando el antigrama de la fosfomicina. ¿Cómo hago, doctor Catine? Lo primero es que si ustedes observan el estudio de fosfomicina, en la que damos en granulado, cuando yo doy 3 gramos granulados en la parte verde, digamos en la curva verde, es la concentración urinaria. Miren los microgramos que tiene eso. 1000, 2000, 3000 microgramos. Eso mata hasta el diablo, ahí no sobrevive nadie. Entonces, realmente, si yo voy a tratar una cistitis o una infección baja con fosfomicina, realmente el antigrama tengo que esperarlo. Yo creo que con esas concentraciones que tenemos y sabemos que, cuál es digamos, para saber que uno es resistente digamos, a la fosfomicina, son concentraciones por encima de 256. Ojo, y miren las concentraciones que nosotros tenemos con un sobre en 24 horas. O sea, si yo voy a tratar una cistitis, la pregunta es, ¿será necesario el antigrama? No creo. Listo. Si yo voy a dar una profilaxis, digamos, para un urólogo, una
fofomicina, ¿será que porque no me hicieron el antigrama no puedo operar al paciente? O voy a regañar al paciente porque le dije que lo llevara a tal laboratorio. No, esas concentraciones son muy altas. O sea, por más concentración alta, la mató. Con esas 1000 y 2000 que tienen 24 horas de fofomicina, realmente, entonces, tener en cuenta toda esta parte. Porque fofomicina tiene una particularidad que en los equipos, muchos de los equipos automatizados, no se los van a reportar. Porque, digamos, LSI, dentro de su recomendación, hace digamos, el agar dilución, que es ese que ustedes ven ahí al lado, y muchos sitios, pues, no cuentan con el agar dilución. Entonces, muchas veces por microdilución o por equipos automatizados, no se lo van a reportar. ¿Qué problema tienen los equipos automatizados? ¿Qué es lo que vemos y que hace poco en el Congreso de Resistencia ratificó? Creo que la charla la presentó el doctor Germán Esparza. También creo que la doctora Villegas comentó algo de eso, donde reportan muchos, tienen un reporte 20% de falsos resistentes. Entonces, para que lo tengan en cuenta esa información. Ahora mirando las terapias, el tiempo de antibióticos. Esto ha cambiado mucho. Ya nosotros, esos tiempos de tratamiento de 2, 3 semanas, eso se acabó. Ya eso es cavernícola, ya tenemos que salir de eso. Y a veces uno pasa ronda y quita los antibióticos, los colegas lo cogen contra uno, que cogen personal. No, no. Esto ya tenemos que estar entonados qué está pasando con el mundo. Yo les recomiendo sigan a Black Spielberg, el de Los Ángeles, un QF de Los Ángeles. Digamos, consolida la información a diario, tiene una página web, ahí la tienen ustedes para que la busquen y tiene unas tablitas interesantes y les va a ahorrar trabajo porque consolida muy bien la información. Y vemos cómo pielonefritis, dar 5 7 es igual a 10 14. ¿Para qué doy 14 días? Y si yo, incluso miren, bacteremia no está filococo aureus, o sea, bacteremia por E. coli, da lo mismo dar 7 que 14 días. Hombre, entonces, ¿por qué tenemos pacientes 14 días en una clínica? ¿Por qué mandan un paciente para cuidar en casa 14 días con ceftriaxona? Yo la verdad que a veces le digo, hombre, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos creando es el monstruo que nos va a acabar en unos años. Entonces, realmente ya hay mucha evidencia. Aquí, como les digo, léanse la página de BRAC y ahí van a encontrar una consolidación de estudios solo consolidan estudios que realmente son RCTs y que son de alta calidad. Entonces, la información es para tener en cuenta. Les voy a presentar este estudio rápidamente, que es el estudio Balance. Creo que este estudio es importante. Un internista, un médico de planta de pisos, de sala general, léaselo porque le va a cambiar un poco el chip. Este es un estudio que va a ser difícil volver a repetirlo por la cantidad de pacientes, 74 hospitales, 7 países, un enrolamiento de 11 años, comenzaron el Wow. 2014 al 2023 y compararon bacteremia, ojo, bacteremia incluyó paciente en UCI, 7 versus 14 días, cuando siempre cuando me formé en algún tiempo, incluso estaba llegando al hospital, ya comenzaron a bajar antes era 21, bajaron a 14, cuando llegué a hacer la residencia estaban en 10 y peleando, ya definitivamente yo creo que nos quedamos en 7 y como va la cosa, esto sigue bajando. Entonces, ellos compararon, obvio, hay que retirar, no todos los pacientes, excluyeron del estudio inmunosuprimidos, personas con válvulas, injertos, personas que tenían alguna patología que necesitaban antibióticos a largo plazo, personas que tenían bacterias por estágio, que eso es otro capítulo de la medicina, o bacterias raras que de pronto no podíamos evaluar. Y oh sorpresa, da lo mismo dar cuando compararon mortalidad, que es lo que a uno le interesa, digamos, es el dato duro. Mortalidad 14, digamos, en mortalidad en estos casos, 7 igual que 14. Entonces yo creo que con esta evidencia queda claro. Bacteremia, que usted tenga una infección urinaria, 7 días es suficiente, no tiene que darle más. Si yo fuera auditor, le gloso la cuenta, como dice uno aquí vulgarmente. Entonces, 7 días es suficiente. Hay pacientes de pacientes. A mí me dicen, doctores, que dice 7? Sí, que no tenía un cálculo, tenía pielonefrosis, mira, hay un acceso renal, ya la vaina cambia. Entonces, tenemos que mirar. Y el estudio, lo interesante, sobre todo para esta parte de infección urinaria, es que miren que la gran mayoría de los pacientes eran E. coli Klebsiella, que es lo que nosotros vemos en infección urinaria. Y miren que el 42% de digamos, los pacientes del estudio eran fuente urinaria. Entonces, conclusión, bacteremia de origen urinario por el gran negativos. ¿Listo? Sin más complicaciones, 7 días fuera y se acabó. Si le pone más de 7 días, échale al auditorio que realmente no tiene sentido. Otro dato que les quería traer es esto, porque a veces estamos hospitalizando pacientes
no porque tiene una cistitis por una bacteria, listo, que hay que colocar el tratamiento, pero doctor, mire, no hay oral, no hay endovenoso, esto es para meropenem. Ya hay publicaciones donde incluso con dosis única de aminoglucósidos es suficiente. Aquí tenemos un estudio sistemático de aminoglucósidos en infección urinaria, digamos, cistitis, dosis única, escúchelo bien, dosis única, colocar amicacina 7,5 a 15 miligramos kilo, dosis única, o gentamicina única, con cura microbiológica al 94%. Bueno, una sola dosis. Obvio, no le sirve a todos no le fue 100%. Habían pacientes, sobre todo aquellos que tenían anormalidades estructurales, donde cuando comparaban, si tenía alguna anormalidad estructural, 57% respuesta versus 87%. Listo, ya usted sabe que si este paciente no tiene anormalidad estructural y no tengo nada, ahí está la micacina, está la gentamicina, se la puede colocar intramuscular y su pacientico se puede para su casita tranquilo. No tiene usted que hospitalizarlo con el meropenem, el cetacina y Bactán. Hace poco me estaban llamando por una cistitis para cetacina y Bactán. Le dije, ¿qué es esto? Vamos a terminar con los antibióticos. Entonces, datos interesantes. Y ya para rematar, creo que lo que hemos visto es el tema de las recurrencias, que creo que estamos gastando demasiado antibiótico. Lo primero es que la IBU recurrente ya lo mostramos en mujeres jóvenes, incluso miren, estudios universitarias y mujeres mayores. Para tener en cuenta, ahí están las publicaciones para los que lo ven. Hay unos factores que pueden condicionar a una mujer premenopáusica a ser IFU recurrente. La genética, no se lo olvide. Hay familias que tienen condicionadas a vivir con infecciones urinarias. Y en la posmenopáusica realmente son los cambios, digamos, atróficos, pues ya la pérdida de los estrógenos son el mejor antibiótico. Los estrógenos van a ayudar mucho, digamos, son claves de una mujer y en la posmenopáusica ahí comienza a haber problemas, son uno de los factores importantes. Entonces, vamos a mostrar qué hacer, porque diferente, aquí no es del antibiótico cada vez que venga o tiene disura y tire el antibiótico, porque esa no es la idea. Lo primero, hay cambios ambientales. Agüita para mi gente, échale un chorro de Jorge Barón, hermano. Entonces, el hecho de usted tomar un poquito más de agua, 1,5 litros día al estudio, disminuyó el 53% de episodios de cistitis. 50% te los baja de entrada. No, que yo tomo agua, gaseosa, agua, algún líquido. Acuérdense que si toma Coca-Cola gaseosa tiene cálculos, el ácido fosfórico. Entonces, el solo hecho de dar agüita, 53% de episodios, ¡pum!, se le cae. Entonces, son cambios ambientales que hay que explicarle a las personas. Ahora, el hecho, no, si tienes una persona, como me dice, es que doctor, yo tengo una incontinencia urinaria, urino cada rato, es decir, tiene que tener cuidado también porque el darle más agua a la incontinencia urinaria pierde el efecto de válvula y las bacterias van a estar, cuando se abre, hace el efecto lo contrario, sube bacterias. Entonces, hay que mirar con qué paciente estoy hablando. Esto no funciona muy bien en las mujeres jóvenes que realmente por temas actuales casi no toman alcohol. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora, en las mujeres mayores, hombre, ¿cómo es posible que yo llegue a la consulta del infectólogo a yo formularle estrógenos, hombre, y pasó por atención primaria, pasó por todo el mundo, y el problema simplemente es que era una persona que tenía resequedad vaginal y nadie le había preguntado, ¿y qué pasa? ¿Por qué los estrógenos? Recuerden que la vagina, en la mujer joven, tiene los famosos bacilos de Oderlein. ¿Y esos bacilos de Oderlein de qué depende? De los señores estrógenos. Y los bacilos de Oderlein, con todas estas bacterias de la flora que producen ácido acético y peróxido. ¿Y qué hacen esto? Alteran el pH y matan las bacterias. Entonces, el solo hecho de poner un poquito de estrógenos ha demostrado en los estudios, mire, 58% de reducción del riesgo de infecciones urinarias sintomáticas. Dando estrógenos. ¿Cómo se formulan? Una mujer que esté en perimenopáusica, posmenopáusica, ponga el estrógenos conjugados, los comunes y corrientes que usted utiliza. Por ejemplo, ahí les coloco en la slide la parte inferior. Dice aplicación cada noche por 1 o 2 semanas seguidas y después le digo, úsalo 2 a 3 veces por semana. Eso es lo que habitualmente nosotros hacemos. Idealmente yo a veces los mando a ginecología para que le echen una chequeada, que no haya nada raro en particular, pero si usted pues, atención primaria, puede evaluar enseguida, inicie los estrógenos. Simplemente pregunte, ¿tienes resequedad vaginal? ¿Tienes molestia vaginal? ¿Tienes examine? Inicien. Eso es un factor importante. No hemos puesto un antibiótico, no, todavía no hemos llegado por allá. El tema de los cranberry, que me preguntan mucho las personas que el cranberry,
realmente, este es un metaanálisis de Cochrane del año 2023 y mostró mejor dicho, pegó en el palo, como dice, en mujeres con IBU recurrentes, sino que el problema del cranberry es que hay muchas presentaciones. Realmente lo que sabemos que funciona es el pack, pero si usted toma jugo, eso no sirve, él tiene poco pack, las engorda mucho. Si usted toma es la frutica, pues listo, tiene antioxidantes, pero es muy calórica. Ya tendría que usar productos como el Cicontro, estos productos adicionales que tienen pack. Y mirar, yo lo que le digo a las personas, la evidencia pues es limitada, pero utilícelo a ver cómo le va. Si usted nota que mejora, pues ya, por uno. Muchas personas me dicen que los cranberry, los pack, lo que ellos buscan es, las personas, ¿cuál es la molestia de muchas personas con bacterias sintomáticas? Es el olor de la orina. A veces con estos productos lo que logra usted es quitar ese olor que la gente le fastidia. Entonces a veces dice, doctores que toma antibiótico, me pasa el efecto y vuelve el olor. De pronto con estas medidas usted puede disminuir un poquito ese olor. Entonces, ¿qué dicen las sociedades científicas de esto? Porque, bueno, listo, miremos lo que dicen la europea, la guía 2025 dice, bueno, listo, hay Cranberry, tiene la evidencia es débil, usted le dice, hable con su paciente, si usted quiere ofertarlo, dígale que pues la evidencia de él, pero puede probarlo con algunos pacientes. No hay, digamos, unos estudios muy fuertes que digamos, pero yo lo que hago en la práctica en mis pacientes es decir, hay esto te puede mejorar el tema del olor, hay alguna evidencia ahí en unos estudios grandes que disminuye el riesgo de recurrencia, pero prueba a ver cómo le va. Y pues esto tiene datos, algunos estudios que muestran que logra, digamos, despegar las bacterias, disminuir, se ha probado en cultivos urinarios, las células epiteliales, ven aquí en esta diapositiva como el ir colocando, aumentando las concentraciones de 18 miligramos, 36, 72, hace que las bacterias se van despegando, o sea, tiene un efecto teórico muy bien demostrado. El otro es el antibiótico postcoital. Hay personas que realmente comentan, doctores, que yo cada vez que tengo relaciones sexuales tengo este problema. Lo primero es que siempre que una mujer tenga relaciones sexuales y tenga este tipo de infección recurrente, orine. El solo hecho de orinar después de la relación disminuye el riesgo un 80% de infección urinaria. Pero definitivamente, si sigue orinando y sigue haciendo infección, usted puede darle antibiótico. Ahí vemos la tablita en la slide, se llama postcoital en las 2 horas después de la relación, trimetropin a dosis bajas, mire, por ejemplo, dar 40-200, 80-400, una tabletica dosis única y con eso es suficiente. Ese es el que yo habitualmente le recomiendo, es el trimetropin. O la otra opción es que ya usted tomó agua, puso los estrógenos, hizo de todo, mejor dicho, digamos, al indio amazónico, ya cita con todo el mundo, no encontró nada. Una opción es dar antibióticos de forma continua en dosis bajas profilácticas. Lo que hacemos es tratar de bajar la reserva bacteriana de la vía intestinal, que no suba, digamos que no haga ese fenómeno ascendente y no se necesitan dosis altas. Por ejemplo, yo utilizo mucho el trimetropin, dosis bajas, 40-200 diarios o 40-200 3 veces por semana, o a veces uso la presentación de 80-400 3 veces por semana. También la utilizamos así. ¿Listo? Como usamos, por ejemplo, las profilaxis en pacientes con VIH. También hay fosfomicinas cada 7 10 días en personas que no les gusta tomar tanto antibiótico. Pueden usar o nitrofurantoína en las noches. El problema de la nitrofurantoína siempre es el tema gastrointestinal. Entonces, usted dice, inicia los antibióticos, pero eso no se quede en la idea de dejar antibióticos toda la vida. Usted inicia antibióticos, modifica los estilos de vida, el agua, todos estos factores, estudia al paciente, cistoscopia, busca algo que le pueda resolver y usted evalúa. Digamos, la idea es a los 3 a 6 meses usted evalúa. Si usted ve que realmente el antibiótico le está funcionando, dele 6 a 12 meses y evalúa. A ver qué va a pasar. Si usted en 3 a 6 meses dando estos antibióticos no mejora, sino empeora, quita esa vaina porque no, realmente no le va a funcionar más. Y hay muchos otros protocolos, aquí les coloco hasta transferencia de microbiota fecal, etcétera, mil cosas más que van a encontrar en publicaciones muy recientes, como le digo, con mucho gusto. En algún otro momento nos sentamos a conversar de esto que es realmente interesante. Ahora nos están llegando con estos SLT2 las señoras haciendo, o los señores haciendo infecciones urinarias. Los SLTO tienen un beneficio, ¿no? Que acuérdense que van a producir excreción de glucosa. El azúcar le gusta a la gente y le gusta a las bacterias. Entonces, lo importante es que si usted va a formular un SLTO, explíquele a las personas que tiene que el aseo, el tomar agua, el defecar, el estreñimiento, mil factores en la limpieza y tratar de no quitarlo, porque es que
al final la idea, como dicen aquí en muchos protocolos de que el consenso de expertos dicen, trate de mantener el SLTO porque es importante, digamos, un medicamento del impacto en mortalidad, el manejo, digamos, los efectos de esto hasta en falla cardíaca, etcétera. Hay que tratar de mantenerlo. Ya al final, si definitivamente son casos severos, pues retirarlo mientras vemos qué hacemos. Pero esa es la idea. Hay consensos donde pues dan algunas recomendaciones sobre estas para tratar de no retirar los SLT2, que son, ahí están digamos, como le dice, repito nuevamente, los que necesitan información me la piden. Al final yo les entrego como ciertos protocolos de manejo empírico que uno puede tener en pacientes. Por ejemplo, esto ya son, digamos, observaciones muy personales. Aquí, por ejemplo, en cistitis aguda, basado en lo que vimos de resistencia, uno podría usar nitrofurantoína, podría usar fosfomicina basada en la resistencia, pero en vida real, nosotros incluso podríamos usar trimetoprim sulfa. Y como le digo, yo muchas veces utilizo utilizo trimetoprim porque muchas veces, digamos, el acceso a la fosfomicina, el costo, lo otro es que la nitrofurantoína, el tema gastrointestinal. Entonces, muchas veces utilizamos trimetoprim y le expliqué por qué, porque el tema es que la excreción del antibiótico en la cistitis nos va a permitir mejoría incluso con antibióticos que teníamos ya reciclados. Pero digamos, si usted busca un libro y busca los protocolos, las guías, usted le van a mencionar esto porque se basan en el tema de resistencia. O sea, lo que tenemos ahorita es nitrofurantoína y la fosfomicina. Estas serían como las recomendaciones particulares. En pielonefritis, ya en manejo ambulatorio, cuando coloco esto esto dándole una idea a las personas que trabajan en consulta externa. Esto es un manejo ambulatorio empírico. Aquí no he visto cultivo, lo mismo. En esta es una cistitis, se supone que una cistitis que primer episodio no complicado, nadie va a pedir un urocultivo. Listo. En una pielonefritis, en manejo ambulatorio, que está usted en un consultorio que no tiene usted un urocultivo, lo ideal es hacer el urocultivo a todo, pero si no tenemos posibilidad, uno podría plantear un tratamiento empírico. Aquí hay paciente que llegó al consultorio, que no tiene dolor abdominal, que no, digamos que es un cuadro relativamente que usted puede clasificar como leve, que usted considera que lo puede observar en 48 horas. Entonces yo hago la pregunta, listo, si ha estado expuesto a quinolonas, yo prefiero usar cefaloporinas de primera. Pero si el paciente no ha estado nunca expuesto a quinolona, usted podría ofertar, porque esto lo coloco acá es para que dirán, listo, no, que no sé qué no. Usted puede usar quinolona, pero saber cuál es el contexto clínico. Y esto lo coloco porque a algunas personas les cae mal la cefalexina, les cae mal, es que bueno, hay la opción esa digamos, las quinolonas. Entonces, si no usa quinolona los últimos meses, usted puede usar levocipro. Ya dijimos que 5 días podría ser suficiente. El estudio de 5 días con quinolonas, con levofloxacina. Ojo para que tengan presente ese dato o las cefalosporinas que podemos usar por 7, máximo 10 días, digamos, los estudios que hay con las cefalosporinas, con 7 días realmente es suficiente. Ahí le dejo como en casos muy particulares que a veces hay que abrir el brazo porque no podemos aplicar a todo, pero realmente en general con 7 días es suficiente, tanto cefalexina, podemos usar cefuroxima o cefpodoxima que es un poquito más costoso. Y ya para pacientes de manejo intrahospitalario ya tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo. Si es una persona que realmente no tiene factores de riesgo, yo uso cefazolina. Si tiene factores de riesgo para BLE, ponemos ertapene. Si tiene factores de riesgo para pseudomonas, colocamos el aminoglucósido con o sin amica, que queda a criterio. O si paciente que llega a un orosexy, pues uno usa un carbapenén, idealmente asociado a un aminoglucósido. Digamos como serían como las recomendaciones. Nuevamente, me repaso acá. Este es como un paneo en pacientes con cistitis, pero aquí vuelvo y les pongo el tercer punto, trimetoprim es una opción para que la tengan presente y que yo utilizo mucho en los pacientes que me remiten a la consulta. En pielonefritis, estas son como una alternativa que pueden tener, ojos sin cultivo. Aquí no estamos viendo, estamos prediciendo respuesta basada, digamos, en la flora, en la resistencia, en la respuesta, en los estudios clínicos que hay. Y este es un caso ya para los médicos de atención hospitalaria. Lo primero es indagar cuáles son los factores causados. Hay posibilidad de BLE, hay posibilidad de pseudomonas, fue instrumentado, etcétera. En base a eso, plantear un tratamiento antimicrobiano. En prostatitis, recordar que los tratamientos de prostatitis aguda son de 10 a 14 días, sigue siendo una de las causas de que uno toque extender, por eso a veces le pongo de 7 a 10, sobre todo en hombres, a veces no tienen claro si hay una prostatitis, con 10 a 14 días una aguda es suficiente. Recordar que la prostatitis crónica los tratamientos son un poco más largos, dependiendo que incluso antibióticos antiguos volvieron a salir. Los mejores antibióticos para tratar próstata realmente son quinolanas o trimetoprim.
sea, si yo tengo trimetoprim sensible, póngale trimetoprim porque penetra muy bien en próstata, o póngale quinolona, pero digamos, trimetoprim para mí es el pilar fundamental si sale sensible. Obvio, si sale resistente no hay nada que hacer. Y antibióticos que resucitaron, las tetraciclinas les va muy bien, doxiciclina le va muy bien, o en algunas ocasiones nos ha tocado terrible, pero toca fosfomicina, usar un sobrecito incluso hasta diario, cada 48 horas, como a veces nos ha tocado utilizar, pero ojo, cada 6 semanas, entonces a veces el problema es molestias gástricas, diarrea, esas cosas. Entonces sería como el material o la información que quería pasarle a todos. De pronto, afortunadamente vi que hay 150 conectados. Muchas gracias a todos los que permanecieron. Creo que esta información les va a servir de forma muy valiosa en la consulta. Espero que no me remitan más bacteriurias asintomáticas. Ya llevo muchos años trabajando con las mismas bacteriurias y veo lo mismo y creo que esta información les va a servir mucho. Estamos al pendiente si tienen alguna pregunta, hacernos con mucho gusto, con mucho cariño aquí les podemos contestar, incluso ahí las puede filtrar. Aquí preparando la conferencia aquí desde Santa Marta. Un saludo a todos los amigos, los que están por fuera y los que están acá. También aquí les muestro, hicimos hace poco un lanzamiento, un libro con el Hospital Militar, con los invitó el doctor Álvaro Facchini. Yo participé en el capítulo de Fiebre Amarilla. Este libro está muy bueno, tiene varios capítulos de enfermedades tropicales. Ahí tienen el QR. Estuvimos allá con Berta haciendo el lanzamiento del libro. Estuvo Álvaro Facchini, el doctor Carlos Álvarez, que nos acompañó, Germán, que estaba todavía presidente de ASIN. Realmente se los recomiendo, es un libro bastante bueno. Ahí está el código QR, con manual moderno lo pueden conseguir. Realmente es una muy buena publicación para que la puedan acceder en su casa. Entonces, muchas gracias. Espero que estos mitos les hayan servido y que pues la información estaremos atentos. Entonces, Silvia, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta o si quieren hacer la pregunta viva voz ahí para que ustedes ahí nos califiquen cómo qué les pareció la conferencia o cómo vieron la información o si algo que quieran a futuro. La idea es que InfectoWeb está abierto a lo que ustedes quieran. O sea, la idea es que InfectoWeb es una plataforma que quiere enseñar. Ese es digamos, su principio. Entonces también los invitamos, si están interesados en temas que quieran revisar, le escriben ahí a Silvia y Silvia ya peleará ahí con el doctor Carlos Pérez a ver qué se puede organizar. Bueno, muchas gracias, Silvia. Estamos atentos si tienes alguna pregunta, alguna cosa que quieras comentar.